Muy buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, RELAPRO. Es para nosotros un gusto muy grande que estén compartiendo con nosotros este cafecito a la hora del tinto, a la vez que agradecemos a nuestros invitados especiales en este programa, principalmente a Leonardo Aja de la Fundación Buscando Ánimo. Vamos a tener también de Colombia, de Ecuador, vamos a tener al psicólogo Gino Escobar. Nos va a acompañar de Argentina Silvia Carmona con los comentarios y Fabiola Macía de México. Tenemos algo de demora en la conexión, pero pues sabemos que con la ayuda de Dios nos va a salir todo esto muy bien. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, aquí pues muy honrado con esta invitación que me han hecho. Con qué gusto. Bueno, Leonardo Aja, también psicólogo con muchísima experiencia en estas temáticas y en otros temas que tienen que ver con la psicología y también con la orientación, temas que realmente son de mucho interés para todos nosotros. Le volvemos a agradecer toda su generosidad por dedicarnos este tiempo que sabemos que va a ser muy enriquecedor y que nos va a aportar a todos muchísimas enseñanzas y sobre todo conocimientos para beneficiar a las comunidades con las que trabajamos. Damos un saludo a los orientadores que están en RELAPRO, pero también a todas las redes amigas que nos han acompañado durante todo este año anterior en estos conversatorios, desde los colegas que están en Argentina a los que están en México, pasando por bueno, Chile, Uruguay, Venezuela, Panamá, República Dominicana, que son nuestros fieles seguidores y colaboradores en este tema tan interesante y tan preocupante. Más que interesante, es un tema muy preocupante, el tema de la conducta suicida. Entonces, bien, voy a iniciar con un artículo que seguramente vamos a tocar al final, que es el tema del llamado efecto papágeno, que les confieso para mí es relativamente novedoso. Conocíamos algo del efecto Werder, pero vamos transversalmente a tocar este tema de cómo los medios de comunicación inciden en la conducta suicida. Este tema del efecto papágeno dice literalmente lo que encontramos en Psicología y Mente. Se trata de hallar un referente, un modelo que enseñe que pese a las dificultades siempre pueden hallarse alternativas, algo mucho más profundo y entendible cuando se percibe que quien lo dice realmente ha pasado por una situación semejante a la propia y ha conseguido superarla. Bien, nos referimos al efecto papágeno contrario al efecto Werder. Conocíamos ya este tema del efecto Werder, que cuando un personaje famoso se suicida, genera una ola de suicidios también en sus seguidores. Eso sucedió en el caso de Robin Williams, de pronto, que lo referenciamos recientemente. Pero este efecto papágeno está basado también en la literatura universal. Esta obra de La flauta mágica de Mozart presenta un personaje que se enfrenta a una situación que él espera no solucionar o cree que no puede solucionar, pero los personajes que van apareciendo en la obra le van dando diferentes alternativas y finalmente él descarta esta opción del suicidio. A eso se le conoce como el efecto papágeno, contrario al efecto Werder de la obra de Goethe, en donde finalmente el protagonista sí ejecuta ese tema. Empecemos, Leonardo, porque este programa es un poquitico improvisado, pero empecemos con esa idea que tú tienes de suicidio. ¿Qué es el suicidio desde tu experiencia? Bueno, desde mi experiencia, digamos, lo primero que nos llama la atención es cómo en el curso de los últimos años, y digo últimos años, pongamos una medida amplia, hasta antes de 1945 la mayoría de suicidios eran en personas adultas, y tomando como referencia el año 2000, para el año 2000 lo que se encontró es que la mayoría de suicidios estaban ocurriendo en personas jóvenes, entendiendo jóvenes por debajo de los 45 años. Entonces, eso ya nos pone, digamos, ya nos crea o nos empieza a generar una primera pregunta, y es, ¿qué ha pasado en este concepto amplio, general y ambiguo que llamamos la sociedad? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad de Occidente
para que los más jóvenes estén optando por el suicidio. Eso es lo primero. Segundo, desde la sociología se reconoce que, bueno, desde la sociología y otros saberes, que es un problema muy complejo. ¿Por qué? Si hubiéramos nacido en el siglo XV, en Europa, había un 15% de probabilidad de morir asesinado. O sea, el homicidio era una fuente, entre homicidio, peste y hambre, daban cuenta de muerte de muchas personas. Hoy, con respeto, pero ni siquiera las pestes están. El COVID fue un chiste, y bueno, aquí quiero ser muy claro. Voy a hablar del COVID macroscópicamente. Microscópicamente no lo voy a hacer porque todos perdimos un ser querido y el dolor de cada uno de nosotros es incomparable. Pero si lo miramos desde una perspectiva amplia, el COVID mató 6 millones de personas sobre una base de 7.800. En 1918, la gripe española mató 100 millones sobre una base de 1.800 millones. O sea, fue muchísimo más devastador. Entonces, hoy hay más riesgo de que una persona muera por suicidio que por homicidio, contando homicidios, por ejemplo, las personas que están muriendo ahorita en Ucrania. Contando eso, digamos, personas que quedan en guerra, contémoslo como homicidio. No vamos a entrar en la razón geopolítica si es válido o no. Homicidio, ya. Un ser humano que mata a otro, punto, ya, simple. Entonces, ¿cómo así? Es decir, nosotros somos más peligrosos para nosotros que nuestros congéneres alrededor, hablando desde una perspectiva amplia. Si hacemos ya comparaciones específicas, eso no aplica en Colombia, pero sí aplica en Chile. En Chile mueren más personas por suicidio que en Chile mueren más personas por suicidio que por homicidio. En Colombia eso no se cumple y habría algunas diferencias así. Ya es reconocido el suicidio como un problema de salud pública, ¿sí? En las agendas de muchos países ya está ahí puesto, problema de salud pública, y en tanto que problema de salud pública, compete el interés y la responsabilidad de estados y gobiernos en hacer algo al respecto. Y ahí es donde llega la cosa odiosa, bueno, harta y oro. bueno, ¿Qué vamos se a hacer está haciendo? una pausa y vamos a hacer una pausa, Leonardo, discúlpame que te interrumpa, porque Dale. pues obviamente empezamos muy animados con este tema del suicidio y todo lo que eso implica a nivel de la salud pública. Quiero ir haciendo unas acotaciones a la par de estos comentarios y uno de esos tiene que ver cómo RELAPRO, la Red Latinoamericana, ha construido un modelo que se llama orientación transicional confluente para el sentido ético de la vida. Un poco rimbombante suena, pero en definitiva, orientación para la vida. En conversatorios anteriores hemos asumido el tema de la orientación educativa como un tema no de salud mental, o mejor dicho, sí se ha asumido el tema de la salud mental, pero de este modelo que en principio hablamos del buen vivir. Ahorita estamos hablando del bien vivir, bien vivir. Entonces, en este tema del bien vivir, consideramos que la salud mental se asume a partir de unos estilos de vida. Ustedes a la izquierda ven que nos interesamos es en el tema de la subsistencia, las necesidades humanas que todos conocemos, subsistencia, protección, afecto, identidad, libertad, participación, creación, recreación, entendimiento y comunicación que le anexamos. Es decir, nosotros consideramos que el tema del suicidio o las conductas suicidas o los intentos suicidios o la ideación suicida tiene que ver con una carencia, una falta de habilidades para la vida, como se le ha venido llamando, pero sobre todo por una falta de propósito. Hemos encontrado casos de suicidios por subsistencia, gente que definitivamente pues, no tiene ni siquiera con qué comer y acude a esto. Y como dicen los argentinos, se toma una decisión definitiva para un problema transitorio, la subsistencia, la protección, el afecto, los famosos problemas de amor del romanticismo de la década o del siglo XVIII, identidad, no saber quién soy en ese planeta, qué papel juego, libertad, sentirse oprimido por todas las condiciones, principalmente económicas y sociales, participación, como que bueno, a nadie le importa si yo estoy o no estoy, creación, recreación, entendimiento, otro tipo de necesidad. Y confluimos en este modelo que tienen aquí a la derecha, pensamos en que no solamente es necesario hablar del bienestar, sino del bien tener
y el bien hacer. Y recientemente encontramos también que los proyectos de vida no solamente se construyen con estas tres dimensiones, tener la serie, sino lo que no quiero tener, lo que no quiero hacer y donde no quiero estar. Entonces son preguntas existenciales que no vamos a tocar ahora porque nos interesa mucho más la opinión de nuestros invitados, pero que definitivamente van construyendo un modelo. Tenemos unos artículos ya publicados sobre esto. Entonces, Leonardo, vamos a darle paso a nuestra segunda invitada, Fabiola Macías, que la veo aquí en pantalla. Buenas tardes, Fabiola. ¿Cómo estás? ¿Me puedes conectar? Muy bien. Fabiola Macías es nuestra invitada de México. Hola, Milcar, ¿cómo estás? Muy bien, Fabiola. ¿Sí me escucho bien? Te escuchas perfecto, te escuchas muy bien. Excelente. Pues mira, sí. Aquí estamos desde Guadalajara, Jalisco, saludándole a todos las personas que nos acompañan. Aquí estoy en la escuela, precisamente uno de los contextos importantes, y gracias por la invitación de hablar un poco de este tema relacionado con el suicidio. Efectivamente, uno de los aspectos que tú comentas que considero que son muy importantes son sobre todo las cuestiones socioemocionales que están vinculadas a la toma de decisiones relacionados a esta situación que aumenta la cuestión del riesgo suicida. Obviamente vemos que hay diferentes abordajes teóricos que nos ayudan a entender y comprender cómo es que se va dando este comportamiento suicida, y una de las poblaciones precisamente más vulneradas con respecto a eso, en el caso, por ejemplo, de México, el suicidio en la población adolescente es una de las principales causas de muerte. En ese sentido, pues es tan importante el poder atender, entender y comprender cuál es la situación en la que se engloba estos comportamientos suicidas en la población juvenil. En este caso, uno de los aspectos importantes que me gustaría resaltar es el tema de la desregulación emocional. La desregulación emocional es una variable que ya hay varios estudios en la cual nos señala que esta situación o esta desregulación emocional es un factor importante, sobre todo para poder entender e identificar elementos que puedan ayudar a trabajar el riesgo suicida, ¿no? Entonces, esta desregulación emocional lo que nos implica son como, obviamente, en la etapa de la adolescencia, los jóvenes tienen dificultades para entender, comprender y saber manejar una serie de comportamientos y de emociones que giran en torno a su vida. En ese sentido, pues hablar un poco sobre este fenómeno es muy, muy importante y vital, sobre todo en el contexto escolarizado, pues a los profesores, a los profesores y a los orientadores educativos, pues toca jugar un papel importante, porque obviamente el suicidio no se puede intervenir una vez que ya se comete el acto. Ese es el problema con el suicidio, que una vez que ya se comete el acto, pues no podemos regresar. Y por lo tanto, la prevención en llegar desde lo que es la ideación suicida, ¿no? Cuando un chico tiene ideas, hay que prevenir desde ahí, ¿no? Desde la parte de la desregulación emocional, para que no llegue a la tentativa ni a la consumación de suicidio. Muy bien, Fabiola, ya vamos bastante avanzados en este tema, pero quiero hacer unos comentarios que tienen que ver con una información que recolectó la licenciada Silvia Carmona de Argentina, que también es un referente importante. Estamos hablando un poco de lo que se está haciendo en Colombia, en Latinoamérica, en Ecuador, en México, y parte de esto tiene que ver con las estadísticas. Dice la investigación, algunas investigaciones dicen que los intentos suicidas y las autolesiones en jóvenes han aumentado en un 250%. Leonardo, cuando a ti te dicen como psicólogo que el tema ha avanzado de esta manera, bueno, primero, ¿qué piensas? Y segundo, ¿qué crees que se está haciendo en Colombia? ¿O qué conoces tú de lo que se está haciendo en Colombia para enfrentar estatalmente esta problemática tan importante? Micrófono, por favor. Ya, sí. Es que tengo el aeropuerto por acá cerca, entonces por eso lo apago, porque todos sabemos que los aviones tienen subwoofer potente, entonces el sonido se filtra. Bueno, yo no creo en la suerte, pero en Colombia hemos tenido mucha suerte. ¿Por qué lo digo?
En una de mis, hay unas estadísticas que yo utilizo como parte de introducción en algunas de las conferencias que doy, en donde se ve claramente cómo tomando desde el año 2000 hasta el año 2011, como en esa década, los únicos países que tenían unas tasas de suicidio, digamos, significativas, eran Guyana y Uruguay. Uruguay siempre ha estado en el top, pero, después empezó a subir la tasa en Argentina, después en Chile, luego en Ecuador, ¿sí? Eso lo que nos está diciendo es que en la región las tasas de suicidio se han venido incrementando. En Colombia, digamos que estamos todavía en el margen de lo que se considera epidemiológicamente hablando, tasas de suicidio bajas, pero hemos estado a punto de romper ese umbral. Es decir, de seguir el mismo curso de Chile, Ecuador y Argentina. Gracias a Dios. Le devuelvo la llamada para que no gaste minutos. Entonces, hay algo que celebro, pero también algo que lamento. Año 1994. Simplemente unos cuantos locos tienen que ser doña Yolanda, para estar lo que a las pasa 6 de es la que mañana haciendo autopsia, estudiando sobre autopsias psicológicas con el grupo de estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y desde ese entonces Medicina Legal estaba advirtiendo, oiga, la tasa de suicidio va aumentando, pero de eso no se hablaba. Medicina Legal era la única entidad en Colombia que hacía algo al respecto. Hoy ya el tema del suicidio está en las agendas públicas. Se trata desde el enfoque educativo, de salud, o sea, ya se está hablando, ya se están haciendo cosas, eso es lo que celebro. Pero no porque ya estemos haciendo cosas significa que es suficiente. Porque aquí el gran problema es el siguiente. Este tema del suicidio no se resuelve técnicamente. No se resuelve técnicamente. Las estrategias ya existen. Esto se resuelve con voluntad, llamémoslo así, con política. Están las herramientas, ¿por qué no se desarrollan? Existiendo formas, existiendo medios. Entonces, ahí es donde tenemos que voltear a mirar hacia nuestros legisladores, gobernadores. Oiga, el insumo técnico ya existe. Hay mucha investigación, mucho recorrido de qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan. Muchos van a decir, no, es que no hay presupuesto. No es ni siquiera un tema de presupuesto, es un tema de voluntad política de querer hacer algo al respecto. Eso es lo que a mí más me preocupa. La voluntad política de querer hacer algo al respecto, porque las herramientas técnicas, sino que me desmientan mis colegas de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, ya existen. Ya sabemos qué hacer para, uno, evitar que aparezca la idea suicida. Dos, una vez que ha aparecido la idea suicida, cómo generar mecanismos de contención de la misma, ¿ya? Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud afirma, la mayoría de casos de suicidio se pueden evitar con intervenciones pertinentes y oportunas. Perfecto. Una de esas intervenciones, Leonardo, tú conoces muy bien las líneas, lo que se han llamado las líneas calientes, ¿no? Los hotlines, sí. Sí, las líneas calientes. Colombia tiene muchas de estas líneas. En varias de ciudades existen estas líneas que están inclusive pagadas por el Estado, a diferencia de otros países que tienen líneas con voluntarios, tienen líneas pagadas con el Estado. ¿Tú consideras que la incidencia de estas líneas es positiva, es neutra, se necesita darle más difusión? ¿Qué sucede con las famosas líneas para la ayuda del suicidio? Bueno, voy a decir algo que va a parecer, que va a sonar narciso, o sea, creído, y a lo mejor lo es. El primer servicio telefónico de atención en crisis que hubo en Colombia fue en el año 1986. Y yo era un voluntario de ese servicio, ¿sí? Yo fui voluntario de ese servicio. Fue pasando un programa La Casa de la Universidad de los Andes. El programa La Casa de la Universidad de los Andes entrenó, formó, capacitó a la gente, a las personas que trabajan en el hoy 106, servicio que aún existe y servicio al cual yo, wow, me inclino por el respeto que siento hacia ese servicio telefónico. Y empezaron a proliferar. Entonces, los servicios telefónicos de atención en crisis
son una línea importante para la contención y la prevención del suicidio? Respuesta, sí, sí lo son. Entonces, hubo una época en Colombia en donde prosperaron, proliferaron, y de pronto, plap, 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 empezaron a desaparecer. Causa, razón, motivo, lo ignoro. Volvieron a coger fuerza a raíz del COVID. A raíz del COVID empezaron a aparecer de nuevo. Entonces, ganancia secundaria del COVID, ganancia secundaria de la pandemia. Nos dimos cuenta que la afectación de la salud mental o de, sí, llamémoslo así de manera amplia, de la salud mental de la gente, además de la infección biológica, esa afectación psicológica también era muy importante. Y empezaron a aparecer una cantidad de servicios por todo lado. Yo decía, ojalá no pase la pandemia y desaparezcan los servicios. Eso ha sido digamos, mi más fuerte intención. Entonces, maravilloso que existan esos servicios, porque hay muchas evidencias que muestran que sí tienen un efecto, o digamos, son una línea de contención frente al eventual riesgo de suicidio. Deben existir. Y en el formato que tú dices, con voluntarios, estudiantes, ta. Bueno, perfecto, Leonardo. Creo que transversalmente estamos tocando el tema de, bueno, qué le corresponde hacer el orientador, qué le corresponde hacer a la comunidad educativa, qué le corresponde, digamos, a los padres, es un tema que tocaremos un poco más adelante. Entonces, creo que identificamos este primer elemento dentro de esta problemática tan grande, que es el tema de que sí existen recursos, o sea, que la psicología sí ha aportado elementos claves, contundentes, para decir que el suicidio se puede prevenir en la mayoría de los casos. Creo que también Silvia nos había comentado en algunos documentos que hay ciertos mitos que tendríamos que ir discutiendo un poco más adelante, pero que sí hay una estrategia fundamental que los países latinoamericanos tienen. Por eso hemos invitado a un psicólogo ecuatoriano, Gino Escobar, que está con nosotros, quien le agradecemos muchísimo también este tiempo que nos dedica, porque es en medio del trabajo, estamos en la hora pico del trabajo, que es las 4 de la tarde. Gino, te agradecemos muchísimo tu participación. Cuéntanos así de manera tranquila, sin afanes, ¿qué está haciendo Ecuador en esta temática en contra del suicidio, en la prevención del suicidio? Muy buenas tardes, gracias a Amílcar y a todo el equipo. Mil disculpas por conectarme un poco retrasado, pero hay razones laborales no me lo permitieron a tiempo. A ver, el Ecuador como tal intenta hacer mucho como país. Yo lo que te puedo hablar es de lo que estamos haciendo acá en Guayaquil, a partir casualmente de lo que decía nuestro querido amigo Leonardo, correcto. La pandemia puso de manifiesto algunas situaciones y el gobierno local, al frente de la alcaldesa de la ciudad, decide crear una área que no es competencia municipal para prevención de suicidio, y a partir del mes de agosto del 2020 empezamos a trabajar el tema ya de manera formal, porque acá se venían haciendo trabajos que corresponde al gobierno estatal, pero de manera aislada. Actualmente, ya el día de mañana, nosotros vamos a entregar un protocolo de respuesta para poder intervenir los actos suicidas a nivel de policía, cuerpo de bomberos y todos los organismos de primera respuesta. Esto tuvimos que hacerlo muy rápido a partir de que acá en Guayaquil se han venido presentando incidentes relacionados al fenómeno suicida. En el tema de niños, niñas y adolescentes, sobre el tema suicidio, se ha visto una situación muy alarmante a nivel país, que se han incrementado el índice de suicidios, no solamente de la ideación. Estamos en estos momentos en proceso de contratación para adquirir la compra de una cantidad promedio de 30.000 test PAI para poder naturalizar también el test acá para hacer prevención. El tema de la prevención es más complicado porque nosotros no tenemos instrumentos que definan claramente cómo podemos detectar esto. Entonces estamos explorando el uso de un test de personalidad para personas mayores de 18 años hasta 65 años en promedio. Esto es una suerte de encontrar un instrumento que permita explorar para poder prevenir a aquellos que tienen ideación, pero que no han presentado todavía conducta suicida. O sea, la idea es poder explorar. Estamos viendo en esta experimentación que hacemos. A partir de la inauguración de la unidad que yo dirijo acá en Guayaquil, hemos tenido
desde su inauguración hasta ahora, más de 300 personas atendidas con intención suicida. O sea, quienes intentaron no lo lograron y luego la llevan a que sea atendida por nosotros. Si me preguntan, es sumamente alta la cantidad de personas que intentaron suicidarse no lográndolo y reciben atención. O sea, son personas que no mueren, pero que lo intentaron. Estamos hablando de más de 300 personas desde el año 2020, agosto de 2020. Entonces, esto nos generó todavía más alerta, que en todo el país están expectantes a ver qué sucede. No hay una inversión en el tema prevención de suicidio. Y escuchando a Leonardo, el otro día tuve la oportunidad de conversar con la gente de Madrid y de España, quienes están en el teléfono de la esperanza, que son solo voluntarios, y ellos se quedaban asombrados porque nosotros acá, el año 2021, o sea, el año pasado, la alcaldesa nos encomendó generar una línea. Acá existía el teléfono de la esperanza, pero hace 3 años que dejó de funcionar porque no hubo mayor atención al tema. Con el ECU 911 Guayaquil, logramos contratar 5 psicólogos para que estén de planta 24/7 y poder tener por lo menos una actividad en donde alguien pueda llamar y encuentra una forma de tener descargo de atender ese tipo de problemática. Y son psicólogos pagados. En el tema voluntariado no funcionó en el caso nuestro. Existen esfuerzos aislados. A partir de esto, existe una aplicación que tiene el Instituto de Neurociencia con una universidad que sirve de 8 de la mañana a 21 horas, ¿sí? Y a través de personas que son pagadas por la universidad y neurociencias para atender o asistir a personas que de pronto están atravesando una crisis y que pueden tener ideación suicida y se presta atención. Entonces, acá en Guayaquil se le ha puesto un énfasis principal. En el caso de menores de edad, tenemos dividida la acción. Nosotros trabajamos a la familia de manera integral. La persona con el acto suicida, si es menor de edad, se divide en 2 componentes. Nosotros atendemos a las personas mayores de 18 años y las personas menores son atendidas dentro del municipio, pero por otra institución. Últimamente ya desarrollamos, y hoy tuvimos una reunión en la alcaldía para desarrollar un modelo de atención como ciudad, no como organizaciones, cada uno tiene su modelo de atención, sino generar un modelo de atención como ciudad a la salud mental de carácter integral. Entonces, es lo que te puedo comentar a manera así rápidamente de lo que hemos venido haciendo. Y es la voluntad política la que ha permitido poder priorizar este tema que, sin ser políticamente rentable, era éticamente y humanamente necesario. Muy bien, Gino, muchísimas gracias por tu primera intervención. Seguimos contigo un poco más adelante. Bueno, mantenemos esta idea, ¿no? De que parece que la estrategia que el Estado ha aceptado, ha financiado, es este tema de las líneas de atención a la emergencia, porque generalmente no solamente es para el tema del suicidio, sino que se mete, aquí en Colombia se mete dentro del paquete de la línea de emergencia 123, tiene una línea específica, pero digamos que el presupuesto que el Estado destina, pues suponemos que es insuficiente. Si tú nos dices 5 psicólogos para un país como el Ecuador, pues yo diría que estamos cortos, pero bueno, hay unos avances importantes en ese tema y es mejor eso que no emprender ninguna acción. Toquemos transversalmente, tanto Gino, Fabiola, Leo, este tema de los mitos y las realidades respecto al suicidio. Volvemos a agradecer a Silvia Carmona que nos ha proporcionado este material, porque podemos estar, digamos, en contacto con personas que no tienen ninguna formación. Aquí agradecemos que la mayoría que estamos acá somos psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, pedagogos, educativos, etcétera, que estamos de alguna manera familiarizados con este tema, pero inclusive yo revisando el tema, yo siendo orientador de hace 25 años, hay cosas muy novedosas, cosas que de pronto uno no ha tenido en cuenta. Miremos un poco transversalmente ese tema de los mitos y las realidades. Uno de ellos nos dice que el que se quiere matar no lo anda diciendo. Otro tema dice, hablar o preguntar sobre el suicidio le mete idea a la persona. Ese tema es la inducción.
hablar sobre suicidio puede generar, puede ser una forma inductiva, puede ser una forma de inducir al suicidio. Alguien que no ha pensado nunca en el suicidio dice, oiga, están hablando de suicidio, pues no había pensado, contemplémoslo. ¿Qué pensamos de eso, Leonardo? Bueno, esto quizás está un poco amarrado por el tema de, digamos, si vamos a trabajar prevención de consumo de sustancias o prevención de, digamos, prevención de embarazo, es decir, sexualidad en jóvenes, sí hay demostraciones. Atención, mal abordados estos temas, sí puede haber inducción del comportamiento. Es decir, voy a hacer un tallercito de prevención de consumo de sustancias y resulta que al final los muchachos terminan, salen, se van todos a consumir porque se hizo algo incorrecto. Entonces, eso es un problema de haber usado una técnica o un abordaje inadecuado. Eso está comprobado. Entonces, sexualidad, drogas, sí puede haber inducción al abordar de manera inadecuada el tema. Pero veamos algo, y lo voy a decir de una manera muy callejera. El sexo y las drogas pues tienen detrás algo como riquito, como llamativo, como ligeramente apetecible, ¿ya? Sí, No así el tema del suicidio y la muerte. Entonces, con suicidio, digamos, con el suicidio, no hay evidencias de que si yo voy a tratar el tema en la clase, eso vaya a sembrarle la idea a los estudiantes. Yo parto de la siguiente premisa. En el suicidio, lo más peligroso es no hablar acerca de él. Eso es lo peligroso, no abordar el tema. Entonces, no hay ningún riesgo de inducción del suicidio por haber hablado de él, ¿ya? Si me voy un poco, digamos, a la parte legal, en el Código Penal nuestro, el artículo 107 dice, aquel que induzca o preste ayuda efectiva para el suicidio incurrirá en cárcel de yo no sé qué, digamos, penalmente hablando, comprobar el prestar ayuda para el suicidio es algo relativamente fácil de probar. Probar inducción del suicidio es penalmente hablando, es decir, ante un tribunal es muy difícil. La ley lo dice, pero vaya y pruebe que ciertas acciones, omisiones, bla, 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 que usted hizo, terminó induciendo el suicidio de una persona. Es muy difícil de probar. Entonces, ese es un elemento muy fuerte, Leonardo, que tú aportas y realmente te agradezco que nos aclares esta situación. O sea, cuando hay un comportamiento, digamos, una gratificación, como tú mencionas, las conductas asociadas con el sexo, el consumo de psicoactivos, pues detrás de eso hay una búsqueda de placer, ¿sí? Pero en el caso del suicidio es todo lo contrario, estoy evitando un dolor profundo que no puedo superar, y vuelvo a citar los argentinos que dicen, tomo una decisión definitiva para un problema temporal. Gino, Fabiola, ¿qué opinas acerca de ese tema de que el que se va a suicidar no lo comunica, no lo cuenta, no le dice a nadie? Gino. Bueno, a Fabiola, perdón, Fabiola, sí. Sí. A mí me parece muy interesante las aportaciones que han hecho mis compañeros. Efectivamente, me parece que cuando abordamos el tema del suicidio, usualmente lo tocamos como un tema específico o como un tema particular. Y en realidad lo que... Ajá, exactamente. O un tema en donde se aborda, como lo comentaba, ¿no? De manera separada y no como un proyecto de vida en donde ahí vamos viendo las ausencias en cuestión de las motivaciones, los intereses y el propio proyecto de vida. Una cuestión importante es que cuando analizamos el plan de vida de una persona que está en esta situación de riesgo, vemos que hay bastantes vacíos existenciales, pocas ganas de vivir, a lo mejor síntomas también físicos que podemos identificar, pero sobre todo yo he identificado en los casos que me ha tocado atender un cierto vacío existencial y no saber qué hacer a futuro, no tener un plan o un proyecto de vida claro. Y cuando entonces a veces lo que yo me ha llamado mucho la atención es cómo poder generar espacios y condiciones para que los jóvenes o cualquier persona pueda tener como un círculo de confianza y poder saber con quién hablar
de esto, porque realmente pues si ponemos una sala o en la escuela un área donde diga área de atención a suicidio, pues es muy señalado, ¿no? O sea, alguien que vaya ahí a tocar puerta, uno va a decir, ¿quién va a animarse a ir si ponemos un letrero que diga programa de atención a suicidio, ¿no? Entonces, eso es hasta estigmatizante que un alumno llegue y toque puertas para recibir un servicio de esta manera. Es un poco complejo entender el tema de la salud mental porque todavía hay bastantes tabús y situaciones en torno a ello. Entonces, tendríamos que repensar nosotros desde la escuela cómo pudiéramos generar herramientas y estrategias para que los chicos se acerquen sin que diga ahí unidad o área para atender enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O enfermedades, o sea, temas que son complejos en cuestión de cómo se puede acercar a un chico y buscar un área. Me parece que la orientación con ese concepto ha sido muy flexible en poder atender y tratar como este tipo de situaciones. Y entonces al ver el área de orientación, pues está la apertura para que el joven vaya y aborde algún tipo de situación que se tenga al respecto. Definitivamente hay muchos mitos y realidades con relación al suicidio, sobre todo, por ejemplo, que piensan que la gente que se suicida tiene depresión, ¿no? Que tiene ansiedad, que tiene o que está enferma en cuestión de alguna enfermedad psicológica, cuando en realidad pues no es cierto, ¿no? No hay como una relación específica con ello, ¿no? Que sea detonante con eso, ¿no? Entonces sí necesitamos psicoeducar bastante en tema de suicidio y concuerdo con mi compañero que hay que hablarlo, hay que comentarlo, pero hay que saber cómo hacerlo para que esto sea un tema cotidiano también. Bien, rescatamos de este comentario muy importante de Fabiola Macías desde Guadalajara, México, el tema del sentido ético de la vida, o el sentido de la vida. Ustedes ven en el epígrafe de el pie de página de esta diapositiva, orientación transicional confluente para el sentido ético de la vida, es donde como orientadores latinoamericanos pensamos que tenemos que hacer el énfasis en ayudarle a las personas a construir, no encontrar, construir ese sentido ético de la vida. Y bueno, valga la cuña para hablar de que los departamentos de orientación no siempre tienen ese espacio para confidencial para escuchar. Mi oficina, entre comillas, que es un cubículo, es más bien como muy una vitrina en donde se ve todo desde fuera, etcétera, etcétera. Y sí necesitamos definitivamente que en el sector educativo tengamos mejores espacios físicos para atender esta situación. Gino, ¿qué podemos decir respecto a estos mitos y realidades frente al suicidio? Mira, yo creo que las exposiciones brillantes de los colegas que me anteceden explicitan mucho lo que probablemente por años venimos trabajando. El tema de los mitos no abona para que la gente busque su nuevo sentido de vida. Muchos años se habló del proyecto de vida, pero en el tema del fenómeno suicida, que todavía estamos explorando la multifactorialidad de qué conlleva, definitivamente se pierde lo más importante, que es el sentido de vida. Entonces, hablar sobre vida y muerte todavía es un mito como sociedad, porque los mitos que tú has enumerado, acá nosotros hicimos una encuesta el año pasado sobre los 7 mitos y verdades que tiene la OMS, y hay una situación que todavía nuestra sociedad tiene. Y el hablar de suicidios es algo que es tan complejo porque no hablamos sobre la muerte. Nosotros le tememos a la muerte. Entonces, cuando la sensación displacentera frente a un evento no es agradable, nuestro sentido de vida se trastoca. Entonces, ¿qué es el sentido de vida? ¿Cómo se lo percibe? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo podemos transitar las diversas emociones? El miedo, la culpa, la frustración. Tenemos un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Entonces, frente a eventos frustrantes, regularmente lo primero que desechamos es el sentido de la vida. O sea, la vida no tiene sentido si me siento así. No, si ya creo que alguien no me quiere, la vida no significa nada. Tenemos una cultura muy lastimera en donde las canciones, más del 80%, giran alrededor de las características autodestructivas de nuestro propio proyecto de vida. Entonces, el sentido de vida no es algo que nosotros no tengamos una visión propositiva. Lo que tú dices, no existe un departamento de bienestar, sino que lo vemos desde la parte negativa, salud mental, y no migramos al término de salud psicológica, salud emocional, porque nosotros todavía estamos en el tema de los loqueros
y estoy loco y tengo que estar loco para querer matarme. Entonces, no, simplemente quiero matar la circunstancia que estoy viviendo. Ninguna persona que intenta suicidarse quiere matar a su persona, pero tiene que asesinar algo y ese algo está dentro de él. Y con el asesinar eso que está dentro de él termina matándose a sí mismo. Inclusive hay todo un escenario de las características autodestructivas que anteceden a la conducta suicida como tal. Entonces, las conductas de riesgo, que es lo complejo, y las situaciones de riesgo a las que estamos expuestos y vemos expuestos a nuestros jóvenes, no se compadecen con los factores de protección que, pudiendo elevarlos, no lo hacemos como sistema. Estamos tan distraídos y ocupados en el egocentrismo y el etnocentrismo de creernos dioses, que queremos solucionarle la vida a los demás y no enseñar a esa personita a desarrollar estrategias de autosostenimiento, porque queremos hacerle o la vida muy cómoda o creemos que lo podemos dar solo, y tenemos que generar redes sociales de apoyo en donde manejar información adecuada. Porque podemos hablar, miren que acá se habla del aborto por violación, o sea, conceptos así, y las mujeres se suicidan muchas veces porque han sido violadas, ¿sí?, por sus parientes, y la sociedad discute si pueden o no abortar, cuando el problema no es el aborto, sino el hecho de la violación como tal. Entonces, ¿de qué sirve la vida si te critican? O sea, aparte que eres violada, eres asesina, entonces estás complicado, o sea, ¿qué vas a hacer ahí? Entonces, un adolescente no tiene muchos recursos en la estructura social punitiva porque el tejido social es muy castigador. Entonces, ¿cuál es tu sentido de vida? El afrontar estos mitos se los hace hablando y dándole la cara. Ahora ya tenemos más oportunidades, ya hay mejores niveles de diálogo, porque a veces el problema no está en la sociedad común, está entre nosotros los profesionales. Mira que algo que decía Fabiola que me parece súper interesante. Nosotros, lo que abordamos el tema suicidio hace muchos años y el tema de abuso sexual, éramos vistos como erotomaníacos y como portadores de la muerte, ¿no? O sea, hablar de sexualidad responsable, erotomaníaco. Y el hablar sobre suicidios, este es un idiota que valora la muerte. Claro, entonces, este tipo de cultura profesional que teníamos nosotros por ignorancia, por desconocimiento y mayormente por miedo, no permitía que estos escenarios se den. Como bien decía Leo, y parece feo, pero gracias a la pandemia se pone de manifiesto la necesidad de afrontar estos temas de manera profesional, y nos estamos uniendo a nivel del mundo, gracias a ti, Amílcar, que hoy tienes la voluntad y el tema, la fortaleza de poder unificarnos, porque nos vamos uniendo gente que venimos trabajando en el tema por años, y vamos conociendo y co-construyendo ejercicios profesionales que tal vez nosotros nos creíamos que lo estábamos haciendo bien desde hace 20 años, pero hay otros que lo hacen mejor y que podemos aprender de eso, ir desaprendiendo otros ejercicios. Pero casa adentro es más complicado porque a veces no nos permitimos desaprender ejercicios aprendidos, como son estos mitos, porque nos cuesta reconocer que éramos ignorantes y que tal vez el tema, uno de los mitos más complicados es el creer que el que se ha intentado suicidar, lo que nosotros llamamos los puntos y coma, y no se mató, toda la vida va a estarlo pensando y nunca va a dejar de pensarlo. Entonces tú ves a una persona suicida y le pones la etiqueta, este fue suicida y siempre será suicida. No, cuando tú transitas la situación, logras decodificar, resignificar, desaprender lo que te atormentaba y tú descubres, no, la vida tiene otro sentido y haces un buen ejercicio de resignificar lo que es tu sentido de vida y haces un buen proyecto de vida, que puedes inclusive disminuir a nivel cero la ideación suicida. Claro, con un proceso de acompañamiento. Pero es todo un proceso sociocultural porque a veces creemos que la forma de pensamiento es una dictadura que rige nuestro destino, nuestra vida y nuestro camino. Y no sabemos que simplemente son situaciones que transitamos. Entonces, poder hacer un ejercicio de desaprendizaje profesional, de construir conocimientos que no eran dictatorialmente obligados a estar de manera permanente, es a través de desmitificar y de afrontar los mitos sin violencia, porque todos hemos pasado por momentos en que acariciamos tanto la dictadura, la racionalización, que nos enamoramos de las razones, y a veces las razones
pesan cuando el sentido de vida tiene que ver con el amor propio, la alegría, la autoestima, y son conceptos que a lo mejor entran en la parte filosófica, romántica, pero que le pueden dar sentido de vida a alguien. Entonces, ¿yo por qué tengo que descalificar o desvalorizar eso? Que a esa persona le da un pilar y un soporte. Y a veces queremos que las personas tengan un proyecto de vida, un sentido de vida desde las razones que mi abuelita, mi papá me decía, pero esa no es la forma de interpretar o de codificar. Entonces, sí creo que el hecho de comunicar adecuadamente, de manera responsable, información sobre vida, muerte y hablar de suicidio es extremadamente importante para afrontar esto del fenómeno suicida que viene ocurriendo y se va incrementando, y que probablemente hay gente que de manera quijotesca lo ha venido haciendo y que ahora hay gobiernos locales interesados, como lo que pasa en Medellín, por el tema de la masturbación como una forma de sugerir para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos, que abordado de manera adecuada no solo va a prevenir eso, sino también que la gente entre en crisis existenciales porque no sabe qué hacer con su sexualidad. Entonces, de carambola podemos estar haciendo prevención a el suicidio sin darse cuenta, pero que funciona porque es algo que si nosotros aprendemos a manejar de manera adecuada y muy responsable esta crisis de placer, porque la gente lo que no quiere es vivir sufrimiento y agonía en una sociedad que nos enseña a sufrir, pero que luego te dice que pares de sufrir y sale una iglesia y se hace millonario. Entonces, ¿cómo es el asunto? Sufrir dignifica y luego para de sufrir. Ya. Entonces, Perfecto. o sea, Bueno, muy bien, Gino, mira, hay tantos elementos que recoger. Uno de ellos lo inició Fabiola hablando y ya había hablado también Leonardo sobre eso. Tenemos la palabra ahorita y es el mito en sí mismo, es que es prohibido, que es un veto, que es tabú hablar de la muerte. Así como hablamos de la vida, pues hablar de la muerte. Leonardo. Yo quiero cerrar con una idea porque, digamos, no quiero dejar pasar la oportunidad y mis compañeros me pueden apoyar en esto. Hace un rato yo dije, existen las herramientas técnicas, ¿sí? Y puede haber muchos momentos para la prevención del suicidio. Estoy pensando en un orientador que debe estar pensando, no, pero es que estas personas, estos expertos que se comen un tigre sin quitarle las garras, pero yo que estoy allá en el salón, que no he leído, que yo no soy ni psiquiatra ni psicólogo, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, para este orientador, que es realmente el guerrero, el que va a frentear la cosa, el que está metido allá en la trinchera. Si tú haces un trabajo con estos mitos, ¿sí? Hay toda una colección de mitos. Si te sientas a estudiarlos, a mirar cuál es la razón que hay detrás de cada ellos, y te sientas a discutirlo con tus estudiantes, no calculas lo poderoso que estás haciendo ahí, porque a su vez estos chicos se van a convertir, llamémoslo así, como en vigías de la salud. Y serán los mismos estudiantes los que van a sentar la alarma o la alerta de, oiga, profe, es que eso que vimos allá, no sé qué, y mire que estamos viendo a Pepito y nos dijeron que el adolescente o nosotros debemos llevar una responsabilidad estatal, que debemos acudir a un adulto. Pues eso estamos haciendo. Creemos que Pepito está pensando en hacer algo y te estamos diciendo a ti, profe, chao. Y ese estudiante ha hecho algo maravilloso. Gracias al profesor con el que se sentaron a discutir sobre los mitos del suicidio. Entonces, herramientas de prevención del suicidio, puede haber muchas. Esta es una herramienta potentísima y que no es demasiado difícil de manejar. Bien, Leonardo nos ha tocado un tema que también hemos recogido del trabajo de investigación que hizo Silvia Carmona en Argentina. Argentina, en la provincia de Córdoba, decidió meterse a las aulas, llevar a las aulas el tema. Y es lo que está diciendo Leonardo. Vamos a hablar del suicidio, ¿sí? Ya nos había también mencionado, o sea, no es un tema inductivo porque no estamos propiciando una conducta placentera, no estamos orientando hacia algo que podría ser interesante, sino al contrario, estamos hablando de proyectos de vida, como nos insiste Gina, como nos insiste Fabiola. Si abordamos ese tema desde solamente este tema, los mitos, allí creo que ya es bien importante que resaltemos lo que es mito y lo que es realidad.
el que se quiere matar no lo anda diciendo. Sí, el que se quiere matar, sí lo anda diciendo. Puede que no lo diga con palabras, puede que no lo diga expresamente, puede que no escriba una nota, pero su comportamiento, esos comportamientos depresivos que se mantienen durante el tiempo, aunque no necesariamente en todos, como decía Fabiola, pero tal vez no tanto lo depresivo, pero sí esa tristeza permanente, ese mutismo que no quiere decir nada, que no quiere hablar de nada, que no opina acerca de nada, que no está involucrado en ningún tema, que no tiene personas a su alrededor, un grupo de personas, ni amigos, ni compañeros, nos está diciendo algo. Posiblemente, no necesariamente que sea suyo, pero nos está diciendo algo importante que hay que tener en cuenta. Que el que se tiene, que al que se escucha, la persona que se siente escuchada realmente, también como que, ese efecto catarsis de disminuir esa tensión, pues ayuda también a ver las cosas no de una forma tan radical. Entonces, no todos los que suicidan están deprimidos, no todos son cobardes, no todo tiene que ver con la valentía, pero ese tema me quedó mucho sonando, valga la redundancia, el tema de la música, lo depresiva que puede ser la música en un momento determinado. Entonces, por eso vengo trabajando hace un tiempo sobre esta idea de la música con mensajes positivos. Este es un mensaje, una canción que se llama La Vida, de un cantautor mexicano, precisamente, que nos habla de la vida. Y no sé qué tan difundido está entre los jóvenes. ¿Escuchan eso? Porque al final mientras más me cueste, más lo voy a disfrutar. Y no le temo al sabor amargo, ni a los ratos de soledad. Pues sé que gracias a los contrastes aprendemos a apreciar la vida, la vida, la vida. Hay que aprenderla a caminar, sin miedo, sin freno y sin prisa. Siempre con algo para estar despierta con una sonrisa. Y ponte un rato a bailar, que si le pones amor a la vida te lo va a regresar. Bueno, espero que la hayan escuchado. Como les decía, es una canción de un cantautor muy de los jóvenes. Eso me lo compartió un muchacho como unos 13, 14 años. El autor se llama Josean Log, mexicano, La Vida, la Vida. Y así como esta, pues hay muchas canciones que hablan sobre el tema, sin caer en el extremo del romanticismo puro, sin caer en el extremo de la psicología positivista no, de la filosofía positiva. A pesar de que si yo me levanto todos los días con el pie derecho y levanto una mano y levanto la otra y levanto, ya todo se me va a solucionar, sin pensar en que hay soluciones mágicas. ¿Qué piensan ustedes de este componente que en las escuelas podríamos usar? ¿Podría funcionar? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Qué opinión tenemos de esto, Fabiola, Leo, Gino? Bueno, a mí me parece que cualquier recurso que ayude a generar convivencia, cohesión, comunicación, apertura, diálogo, es súper importante, ¿no? O sea, cualquier herramienta que ayude a fortalecer también. Un tema que me parece muy importante es el tema de la espiritualidad. La espiritualidad tiene un papel fundamental en estos temas relacionados con el suicidio, el tema de la fe. No me refiero a una cuestión religiosa propiamente, sino a la creencia y al sentido de la existencia, clavarse, que la persona pueda tener un motivo y una razón por la cual está aquí, una meta, un proyecto. Entonces yo creo que en las escuelas, los profesores, orientadores, tal como lo comentaban mis compañeros, tienen un papel fundamental en generar herramientas y estrategias que permitan anclar a los jóvenes con algún proyecto que ayude a ser corresponsables del medio ambiente, de la familia, de ayudar a otros, la solidaridad. O sea, todas estas acciones que puedan ayudar a los chavos a poder, y a cualquier persona a poder sentirse útil socialmente, ¿no? No solo en términos productivos, sino más bien sentirnos útiles con lo que estamos haciendo y por lo que estamos luchando día a día en nuestra vida, ¿no? Entonces creo que esa parte me parece muy importante, obviamente en conocer a la población juvenil, eso también es muy importante, conocer a las poblaciones, cualquiera, digo ahorita pues hablando un poco más de los contextos escolarizados, pues pensamos más en los jóvenes y todo,
pero también pues los adultos mayores llegan a un momento en el que a lo mejor ellos ya no se sienten útiles o socialmente, pues ya no le estamos dando el valor a la persona con respecto a lo que él significa en este espacio. Entonces se generan como estos huecos en donde las personas no sienten o se olvidan de por qué están aquí y cuál es el sentido que tienen, ¿no? Entonces me parece que la música, la alegría, el generar herramientas, recursos, comunicación, fortalecen bastante y ayudan a que precisamente prevenir, ¿no? Prevenir estos fenómenos suicidas. Y Leonardo también ya nos había mencionado el tema de que se ha demostrado que sí es posible impedir la conducta suicida. O sea, que sí se pueden disminuir los casos de conducta suicida. También en Ecuador están diciendo eso. O sea, ya hay una intervención, sobre todo de personas que ya han intentado, se ha logrado revertir esa ideación suicida. Claro. Y paralelamente estamos buscando también como estas respuestas a esas preguntas que hemos considerado aquí orientadoras y hemos hablado de la música. Resulta que vemos grupitos, o sea, parece que los adolescentes, sabemos que los adolescentes se agrupan en torno a gustos, ¿no? A ver, los que les gusta el rock, los que les gusta el rap, los que les gusta determinado grupo de música, tipo de música, y de pronto estos que son los que les gusta la música alegre, como que hablar de la vida, como que parece que esos son un poquito relegados. Y decíamos del comienzo, no se trata de pensar que simplemente con colocar música que hable de la vida vamos a solucionar el tema. Pero introduje el tema para hablar sobre el papel de los compañeros, de los pares. Mire que hemos hablado del papel de la sociedad, de pronto lo estatal, lo que nos corresponde hacer como Estado, las líneas antisuicidio, etcétera, etcétera. Hablar del proyecto de vida, un tema muy de la orientación, pero el tema de los compañeros o de los pares, realmente no sabemos qué papel juegan allí, los compañeros. ¿Será que ayudan? ¿Será que no ayudan? Estamos hablando de adolescentes. ¿Qué se podría hacer con ellos? Leonardo, creo que lo veo así como con ganas de opinar. Sí. Yo lo digo desde la experiencia. Desde la experiencia, yo colocado en dos posiciones. Recuerdo cuando yo era psicólogo en un colegio y que llegan a mi oficina 3 muchachitas. 2 de ellas literalmente estaban arrastrando a una de sus compañeras. La tenían atarzanada y la estaban, y me dijeron eso. Vea, profe, de acuerdo a eso que usted nos enseñó ahorita en clase, ella se quiere suicidar por esto. Ahí se la dejamos. Ya esto fue lo que yo tuve que hacer con esta chica y se desplegó toda la ruta, avisarle a los papás, bla, bla, bla. Efectivamente, había ideas estructuradas y bueno, eso fue toda una historieta. Si no hubiera sido por estas 2 jovencitas, ¿ustedes de verdad creen que yo soy un psicólogo tan bueno que en medio de 500 estudiantes yo me iba a dar cuenta, esta es la que está caminando con los pies arrastrados, está con una profunda depresión? Olvídela. No. Entonces, si les damos herramientas informativas y constructivas a los chicos, ellos pueden ser, yo los bautizo con ese nombre, vigías de la salud. Y yo parto del siguiente principio. Lo que los jovencitos no saben de lo que está ocurriendo entre ellos mismos, si no lo saben ellos, no lo sabe nadie. Ellos son muchas veces los que dan la alerta, no solamente el riesgo de suicidio, de que esta muchachita está siendo víctima de abuso sexual, de que está siendo víctima de maltrato infantil en su casa, de quién es el que anda con sustancias, son ellos. Entonces, ahí digamos el gran reto, una relación cooperativa, adultos. Dame un segundito, Leonardo. Jeffrey, si nos puedes ayudar con el sonido. Dame un segundito, Leonardo. Estamos tratando de controlar aquí el sonido. Jeffrey de Sinapro, si nos puede ayudar con el sonido de fondo. Bien, ese elemento es muy importante, Leonardo, y tú has arrojado una luz muy importante. O sea, nosotros solamente tenemos 2 ojos y vivimos tan atafagados de trabajo que muy posiblemente no vamos a poder colocar el foco en donde es necesario
para prevenir este tipo de conductas. Pero los estudiantes que están en un grupo mucho más cercano, en contacto, en 20, 25, 30, 40 estudiantes pueden decir, bueno, esta persona necesita ir a orientación, necesita hablar con el psicólogo, necesita que le digan algo. Recuerdo una charla que recibimos nosotros los orientadores hace mucho tiempo, como unos 20 años, de un psiquiatra de la Universidad Javeriana le decía, mire, si llega un caso de suicidio, el enfoque que él decía que parece discutible es muy acertado. Pregúntele si se va a suicidar, si definitivamente después de toda una disertación persiste en la conducta, dice, bueno, dígame, ¿dónde, cómo, cuándo, con quién, para qué? Para saber por lo menos dónde ir a recoger. Eso suena burdo, eso suena ordinario, eso suena como muy al machetazo, pero son estrategias también de afrontación que tienen que ver con, bueno, si definitivamente esa es su decisión, por lo menos déjeme los elementos claves para darle el apoyo, ¿sí? Para intervenir directamente en eso. También tenía que ver con el mito del que hablaba Gino, de no necesariamente, o sea, de evitar el tema de la muerte, no, o sea, toquemos el tema de la muerte pedagógicamente, con formación, con estructuración. Entonces, eso básicamente. Queremos darle la palabra a Iria Scorsia, que seguramente tiene un aporte o una pregunta importante. Iria, adelante, por favor. Iria. Sí, ya me escuchas. Sí, señora. Bueno, yo teniendo en cuenta la participación del último ponente que hablaba acerca de cómo los compañeros pueden ayudar a prevenir estas situaciones de suicidio, les compartía mi experiencia como orientadora escolar con un grupo de líderes afectivos como estrategia, porque, o sea, yo trabajo en una institución que tiene más de 1000 estudiantes y un solo orientador escolar. Entonces, creé la estrategia del líder afectivo. Fue un chico que fue escogido entre sus compañeros por ellos mismos, al cual ellos consideraban que tenía como esas características de poder escuchar, de buena aceptación, amable. Bueno, tenía unas características y fueron escogidos por los docentes, por los estudiantes con la participación del director de grupo. Y ese es un grupo de líderes afectivos que lo hice antes de la pandemia. Y me dio muy buenos resultados porque a través de ellos, no solo casos de ideas suicidas o intentos, sino otro tipo de situaciones también que al ser atendidas con prontitud, se previenen que desencadenen en ideas o intenciones suicidas. Entonces, sí, lo que decía el compañero es verdaderamente importante y es cierto. En la medida en que uno tome en cuenta que los pares son un buen recurso con el que contamos nosotros los orientadores para mitigar un poco esas necesidades que no podemos cubrir porque no somos tan, pues no tenemos los brazos tan pulpos. Entonces, los pares se convierten en esa gran herramienta. Gracias. Perfecto, Gina. Creo que más adelante nos gustaría hacer una entrevista contigo para que nos cuentes más sobre este tema de los líderes afectivos. Mientras tanto, vamos a escuchar a Gino Escobar desde Ecuador. Gino. Sí, hay algo interesante. Acá hubo un programa que se llamó ENIPLAC, Habla Serio, Sexualidad sin Misterio. El hecho que rescata Leonardo es válido. Hay que saber que en el tema del suicidio, lo que la persona pretende es comunicar una acción, o sea, esperar que alguien lo rescate. Es una forma de llamar, no la atención. La gente piensa que está llamando la atención. Está queriendo llamar a alguien para que lo escuche, lo atienda y lo entienda. Regularmente en el tema de los pares hay que tener mucho tino y cuidado porque se puede abusar y se puede trasladar a ellos una responsabilidad que no les corresponde, como lo bien decía Leonardo. Ellas, en solidaridad con su amiga, porque no la quieren que la vea que se muera, y como él dio la charla, dicen, a ver, este es el sujeto adulto que nos puede ayudar con ella. Nosotras no, pero ella sí nos está manifestando. Y acá, no sé allá, se confunde y quieres poner a los chicos, y de hecho el otro día yo recibí una chica que intentó suicidarse porque la nombraron líder escolar
y la presión escolar era tanto porque ella se convirtió en inspectora y fiscalizadora de sus compañeritas que la llevó al borde del suicidio. Entonces, que lo mismo que pasa con los hermanos mayores, que a veces los ponen al cuidado de sus hermanitos. Entonces, hay que diferenciar el tema de los pares, que por solidaridad están más en contacto con sus amigos y pueden conocer y se convierten en escuchas, y que nosotros tenemos que como adultos aprender a escuchar, a ver y a comunicarnos. Como no tenemos más que dos ojos, los otros se convierten en aliados de un proceso, pero no son ellos los encargados de trabajar el proceso y se puede abusar. Efectivamente, hay una frase que yo utilizo acá del refranero popular que dice: la vaca tiene que recordar cuando era ternera. Cuando se trabaja con adolescentes, nosotros tenemos que recordar nuestra adolescencia, porque el adolescente lo que quiere es buscar su identidad y generar un proyecto, cualquiera sea este, rebelándose contra el preestablecido y creando su propio modelo. ¿Y quién mejor que entre ellos para intentar entenderse? Pero entre ellos, que están tratando de descubrirse, lo que hacen es generar una alianza desde el concepto y la falacia de igualdad, pero quieren ser únicos, ¿no? Y para eso tienen modelos y crear paradigmas sociales, que es lo que nos hemos acostumbrado, y a veces construyes modelos como pares, o sea, tienen como paradigma a alguien de su misma edad que probablemente está tan desatinado como nosotros a su edad. Entonces, sí es necesario, en el tema del suicidio particularmente, el establecimiento de estrategias multisistémicas en donde todos juguemos, reeducar a los padres, no hacerlos sentir culpables, porque probablemente dentro del proceso ellos también están viviendo su propia crisis. Y el tema del trabajo con los pares es más bien lo que rescataba la querida colega que intervino antes. El tema de los líderes afectivos, ¿no? Y espontáneos no tienen que ser elegidos por nosotros, porque nosotros a veces elegimos líderes con una actitud muy negativa, o el más sabido, el más sobrado, el más entrador, el más violento, y creamos las pandillas. Entonces, hay que ver que los liderazgos funcionan dependiendo de la necesidad sistémica social. Y más bien el tema de tener adultos, tutores, responsables, orientadores, que sintonicen la necesidad. O sea, ¿qué necesita la persona para recuperar el sentido de vida? Información sobre vida y muerte. ¿Y sobre qué queremos hablar hoy día? Estamos dispuestos a escucharnos. Los padres, acá desarrollé una metodología en donde trabajamos de arriba hacia abajo. Primero, maestros tienen que reeducarse y aprender gestión emocional, educación emocional, para el tema de hablar sobre sexualidad y suicidio, por decir. Luego siguen los padres, al final los chicos, pero regularmente el sistema educativo nuestro no se le quieren educar a los chicos sobre sexualidad responsable, sobre esto, pero los padres y los maestros se resisten a deconstruir ese tipo de creencias. Entonces los chicos, en vez de nosotros ayudarlos, lo terminamos perjudicando porque crean una guerra en la casa, y con los maestros ortodoxos que no quieren abandonar las ideas arcaicas y sobre la muerte. No, es que el que quiere matarse es un cobarde. Entonces nosotros pusimos acá una frase: ni cobardes ni valientes, solo seres humanos resilientes. Porque unos consideran que es cobarde y otros es valiente, y divides a los grupos. Entonces, el tema del manejo de la música como herramienta y estrategia, también tiene que ver con la forma de expresión que está viviendo. En vez de criticar la música que escuchan, estamos haciendo una encuesta y termina el 31 sobre salud y educación emocional, casualmente para prevenir el tema suicidio, porque queremos saber qué tipo de música es la que conecta con la felicidad, ¿no? Un poco por lo que decía Amílcar. Entonces, el resto de ejercicios son expresiones. La gente escucha lo que le permite conectar con una emoción. Y los pares son los que nos dan esa información. Entonces, con los pares tenemos mucha riqueza de contenido de conocimiento, cultura. Las dos amigas que llevan a la chica se convierten en agentes nuestros voluntarios, no porque nosotros no le hemos pedido a ellas, fueron espontáneos. Y eso fue producto del conocimiento y la información que el orientador o el psicólogo le transmitió. Entonces, el meollo del asunto es: dota de conocimiento desde el amor y el afecto, y la gente hará el uso adecuado. Los resultados los vamos viendo en el camino. El recurso es, los pares, por supuesto, es un recurso valioso. La música, por supuesto que es un recurso valioso. Tenemos que ser multirecursivos para el abordaje de este tema, porque dentro del escenario social, los radicalismos cognitivo-conductuales, que fueron buenos en su momento, pero son muy esquemáticos, la gente se vuelve costumbrista y quiere desarrollar hábitos. Y cuando pierdes eso,
y la ausencia del apego a hábitos frecuentes te deja sin piso. Y esa sensación de quedarte sin nada, no saben cómo traducirla. Entonces, lo que estamos proponiendo actualmente nosotros es una educación emocional para los maestros, para los padres, para que por lo menos entiendan qué es el sentir y cómo se digiere e interpreta cada emoción. Y eso ayuda. Los chicos saben más de eso. Saben que sentir no se siente bien, no me siento bien. ¿Y cómo es sentir? Pero no hay una sola forma de sentir, hay muchas formas de sentir. Y a veces los chicos no saben, mira, este aquí se quiere matar desde hace rato. Yo frente a eso no hacía lo mismo. Claro, la individualidad. Entonces un poco los pares nos sirven como grupos para poder ayudar a manejar la información. Y a través de ellos conocemos qué de lo que estamos informando, dando conocimientos, educando, funciona o no funciona de vez en vez. Y ahí la vaca tiene que recordar cuando era ternera y no ponernos solo en el ejercicio de poder, sino también de vez en cuando, miren, con todo el respeto voy a recordar. Y no perdemos poder ante ellos, sino más bien generamos confianza. Entonces, aunque nosotros seamos adultos, podemos un poco empatizar con la adolescencia y sus pares para ser los adultos confiables que ellos esperan y aspiran que seamos y que también ellos quieran convertirse a la larga en un adulto responsable. Perfecto, Gino. Recordemos aquí para todos que los principales mecanismos de aprendizaje social son el modelamiento y el moldeamiento. Y así como menciona Gino que los adultos somos modelos, resulta que para los adolescentes principalmente los modelos no son siquiera sus pares, sino que son ciertas estrellas de televisión, ciertas estrellas de cine, y son a ellos a los que les ponen atención, son los que se vuelven, como decíamos, un modelo. Eso para hablar del tema final, porque ya creo que hemos tocado todos esos temas, un poco el modelo ecuatoriano, cómo el papel que los pares pueden desempeñar, el papel de las instituciones educativas, tocando el tema desde lo pedagógico, el papel de los orientadores en ese tema de estar siempre, no solamente pendientes, sino tener una alternativa, tener un programa que ofrecer. Y ese último punto del que vamos a hablar es ese efecto papágeno. Recordamos a los que no estuvieron desde el comienzo que ese efecto papágeno tiene que ver con que los medios de comunicación, en este caso la obra original de La Flauta Mágica, presenta alternativas al suicidio y que se ha demostrado que sí incide positivamente en el tema del suicidio. Entonces, cuando hablamos de este tema, del efecto papágeno, de cómo los medios de comunicación inciden en la conducta suicida, pues quisiéramos que nuestros panelistas nos dieran su punto de vista. ¿Qué tanto inciden realmente los medios de comunicación en comportamientos suicidas? Digamos, no sé si cabe tanto el tema aquí de las tribus urbanas como los emo. Es una cultura urbana caracterizada por lo depresivo, por el pelo chorreado, por taparse la cara, por andar con ropas oscuras. Eso de alguna forma lo aprendieron los estudiantes o lo aprenden los muchachos de los medios de comunicación. Pero ¿qué tan válido, qué tan vigente es hablar de ese efecto papágeno de nuestras instituciones educativas en los países latinoamericanos? Gino, Fabiola, si me permiten, porque razones tengo una reunión luego. Acá hace algunos años nosotros teníamos un programa de televisión que duró 3 años en un canal de gran audiencia. Y en algún momento se dio un fenómeno que empezaron a suicidarse muchos chicos de la provincia de Tungurahua y se generó todo un problema. Entonces decidimos hacer un especial sobre eso. ¿Y qué pasó? Hicimos un pequeño video sobre un testimonial y eso lo sacamos, tratamos el tema suicidio y como tenía ya las redes sociales empezaban a influir, este medio de comunicación con un programa de alta audiencia entre adolescentes, al siguiente día, luego del programa, empezamos a recibir mensajes por internos y una chica de Cuenca de 14 años me agradece en el Facebook, me envía y me dice, gracias al documental que usted sacó el día de ayer, yo desistí de la idea de querer matarme. Me explicó todo, me hizo toda una historia de por qué se quería matar. Entonces, esto es real. El tema es que vemos tanto
en el tema del conformismo social que parece normativo las características autodestructivas y a veces excitantes. Voy a tomar lo que decía Leo, ¿no? Desde el principio del placer. La vida es placentera, pero cuando dejas de percibir la placentera, buscas agentes externos que te hagan sentir ese placer que tú podrías generártelo. Claro, si hay en algún momento ya un deterioro neurocognitivo o neurofisiológico, las sensaciones ya se vuelven diferentes. Pero la vida como tal, si llegamos a percibirla no placentera y a través de la televisión y los medios de comunicación, llega un momento que es tan complicado. Entonces, de construir eso podría servir. Ojo, se dice que los medios de comunicación sirven para entretener, no para educar. Si colateralmente educas bien, la BBC de Londres, que es el canal más culto del mundo, no es uno de los más vistos, regularmente es el menos visto. Entonces, la televisión se convierte en un agente de contagio y lo que hay que utilizar es estrategias y herramientas adecuadas que sean de manera muy creativa, porque lo otro es cómo das información técnica o cómo das información que sea de beneficio para contrarrestar este fenómeno que se va incrementando últimamente cada vez más en las edades entre 7, porque antes se pensaba que era de 14 a 29, la estadística que teníamos nosotros de chicos que ya presentaban el acto suicida como tal, y ahora ya tenemos niños de 7, 8 años que tienen su primer intento suicida. Entonces, más o menos como que baja la edad, pero es por todo lo que nosotros comunicamos a través de los medios de comunicación. Y hay que crear una cultura comunicacional para propagar este efecto que nosotros esperamos que sea propositivo, que renueve el sentido de vida. Entonces, particularmente hemos hecho la experiencia y utilizando bien las herramientas se puede producir el efecto contrario de llevar a la muerte. Acá podemos invitar a la gente a que transite su vida sin hacerle creer que la vida es maravillosa y color de rosa, sino que la vida es ásperamente placentera, porque es esforzada, no vale la pena, vale el esfuerzo, y es la forma de cómo decodificamos ese discurso positivista pueril que la gente se pone entusiasta, como que siempre tenemos que estar así, como que no, somos felices aún teniendo que atravesar y transitar situaciones dolorosas y de tristeza. Pero en el tema que nos convoca, nosotros sí podemos a través de los medios de comunicación generar un efecto para resignificar el sentido de vida de aquellas personas que transitan ya una conducta suicida marcada con planeación, con ideación. Ojo, no es que eso ya es la terapia, pero sí puede ayudar a que esta chica, como la que pasó, luego ella se encaminó, tenía unos amigos en Cuenca y la atendieron y ella hoy es un ser humano que vive y transita. Y te estoy hablando de este año 2015, que nos ocurrió a nosotros acá a través del medio de comunicación en el que nosotros teníamos el programa. Entonces, ella decidió poder hablar a través del documental que hicimos, que fue una cuestión corta, pero explícita, de saber que hay otros que transitan esto y cómo lo pudieron superar. Entonces ella dijo, sí se puede y encontró el camino. Entonces sí podemos a través de los medios de comunicación. Muy bien, Leo y Fabiola, ¿qué opinan acerca de este efecto papágeno? Parece que la alternativa es que nos tenemos que tomar los medios de comunicación. Bueno, yo parto de esta gran idea. Los medios masivos de comunicación, y aquí, bueno, tenemos que meternos también con las redes, influyen para bien o influyen para mal. Tenemos que remontarnos al año 1994, cuando el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, digamos, una de las instituciones insignia en el tema de epidemiología, en temas de salud en general y también salud en general, y eso incluye la salud mental. A través de su publicación semanal, sacan el resultado de una reunión, de un panel de expertos en donde hablaron sobre cuál era el papel que cumplían los medios masivos de comunicación en la prevención del suicidio. Entonces, a grandes rasgos, lo que decía ese documento es, no se trata de que los medios masivos no hablen sobre el suicidio, se trata de que lo sepan abordar.
y dieron todas las especificaciones de qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer. Porque algunos medios dicen, ah, pero es que nos están censurando. No es un tema de censura, es un tema de autorregulación. Comunique a la gente, pero cosas pertinentes, veraces, oportunas. Y ahí está todo, digamos, estaban todas las indicaciones de cómo hablar, cómo exponer una noticia sobre el suicidio. Y también les reforzaba que, por ejemplo, de ellos depende que se dé a conocer el nombre de, o los números telefónicos de líneas de atención o a dónde acudir si estoy en crisis. Es decir, sí tienen un papel importante, tanto en sembrar ideas equivocadas como en sembrar ideas correctas. Entonces, termino con lo que empecé. Claro que los medios de comunicación son influyentes. Pueden influir para bien o pueden influir para mal. Y en el caso del suicidio, no es la excepción. Exacto. Bueno, es básicamente bajo la misma línea que está comentando Leonardo. Esa información está tomada de Atlanta, Georgia. Tienen un centro de crisis atendido por profesionales que trabajan 24/7 con una ayuda psicológica para los mismos profesionales y tiene algunas conclusiones. ¿Qué épocas o momentos son más sensibles en el tema del suicidio? El Centro de Crisis Atlanta recibe entre 800 y 1000 llamadas diarias. Los domingos en la noche y los lunes son los días más ocupados porque muchas personas tienen esa confrontación con el trabajo, o sea, justamente donde más conflicto tienen es el trabajo en el estudio, pues entonces el domingo por la noche es enfrentarse contra esa realidad. El invierno no es la temporada como el suicidio, sino es la primavera, porque la gente inconscientemente parece que piensa que la cuestión se va a acabar cuando se acabe el invierno, resulta que llegó la primavera y el sol, y resulta que el problema no se acabó, entonces eso es una época crítica. La gente que lucha contra la depresión, de hecho, se beneficia de estar rodeado de amigos y durante las festividades, porque se piensa que es durante las festividades que más conductas suicidas se pueden producir, y es justamente cuando terminan las festividades, después del 6 de enero, de pronto, 6 de Reyes, que como se le dice, como que esa etapa también es muy crítica según este centro. La mayoría de llamadas son de adultos, pero en algunas ocasiones los niños de escuela primaria también llaman a estos centros. Bien, Fabiola, ¿qué piensas tú de cómo nos apropiamos o cómo aprovechamos ese efecto papágeno, ese efecto positivo que pueden tener los medios de comunicación, específicamente en el tema del suicidio? Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentan mis compañeros. Me parece que uno de los aspectos importantes, digo, tomando en cuenta la pregunta anterior y esta, es la construcción realmente de redes de apoyo, ya sea desde otro estudiante o desde los mismos tutores y orientadores que son quienes al final, pues donde los chicos se pueden acercar o se pueden vincular. Entonces, aquí esto a mí me parece muy importante porque, como lo comentaba uno de los compañeros, ¿no? Usualmente no es poner nosotros a ver quiénes son las personas que van a apoyar, sino que esto se va dando conforme la cotidianidad. Cuando los chicos no tienen redes de apoyo o vínculos de apoyo, a veces no tienen con quién acudir o dónde acudir. Incluso la parte de los medios de comunicación se puede volver un recurso de apoyo. Ahí me ha tocado ver chicos que escriben en el WhatsApp, en su estado, una nota. Y es a partir de lo que lo ven los otros, como se ha detectado que hay una situación de riesgo suicida. Entonces, a veces la forma en cómo una persona puede comunicar algo es a través de una red social, de un Twitter o un Facebook, en donde puede poner algún mensaje y este mensaje nos está pues dando una alerta porque a lo mejor no hay otro espacio en el cual él se pueda comunicar. Entonces, sin embargo, también algo que yo creo muy importante es ver cuál es el tipo de consumo que tiene la población, los jóvenes, para ver si realmente respondemos al tipo de consumo con relación a la prevención del suicidio, porque nosotros usualmente todo lo tenemos muy institucionalizado, ¿no? O sea, no está como todo mucho más estructurado. Acá tenemos una línea de salud mental también en México grande, y pues precisamente a veces no se da abasto en la atención, en el seguimiento, y a veces cuando un orientador detecta algún caso,
pues no sabe a dónde derivar, o en segunda instancia, si hay una derivación, esta tarda en ser atendida y no hay una respuesta inmediata. Entonces, esta parte de los medios de comunicación, yo la veo también un poco como que hace falta fortalecer. No veo, estoy de acuerdo con uno de los compañeros que decía que, bueno, usualmente la mayor parte de la comunicación es para divertir, es para entretener. Y usualmente en esa entretención hemos visto que se ha desvirtuado bastante información y situaciones con respecto a lo que es la adolescencia, a lo que es la sexualidad, a lo que es un proyecto de vida. Y pues es lo que ellos consumen, es lo que los jóvenes consumen, lo que absorben, y como están en ese proceso de construcción de una identidad, pues esto complejiza las situaciones, porque cuando hay altas expectativas con respecto a algo, luego surgen estas crisis, estas situaciones, y si no hay redes de apoyo que soporten esto, pues entonces no sabemos qué es lo que va a pasar con los chavos. Entonces a mí sí me parece que puede tener un efecto positivo, pero también puede tener un efecto, el efecto Werther, ¿no? Que es lo que se señala. Incluso también lo que podemos ver es cómo es abordado el tema del suicidio por los medios de comunicación, ¿no? Las noticias, los medios que conocemos en ese sentido a veces no lo abordan de una manera, lo abordan muy amarillista, ¿no? Muy, con bastante impacto, y a veces hasta dando temor, angustia, miedo con respecto a eso. Entonces me parece que todavía nos hace falta mucho por hacer en esa área y trabajarlo mejor. Excelente, Fabiola y todos los demás colegas. Bueno, quiero mencionar algunos elementos, y es que cuando hablamos de medios de comunicación, se habla de una planeación estratégica de quién es el personaje que comunica. Y yo les aseguro que si es un orientador, que si es un adulto el que comunica ese tipo de cosas, pues vamos a tener un tipo de respuesta muy diferente al que sí, el que comunica es un adolescente, el que comunica es un joven, el que comunica, no solamente lo comunica con palabras, sino que él mismo se convierte en un modelo de conducta a seguir. En eso consiste esencialmente el efecto papá. No solamente el hecho de usar los medios de comunicación de manera masiva, el Facebook, las redes sociales y todo esto, sino de que debe haber un personaje protagónico en el mensaje, y que tiene que ser alguien de su misma generación, porque eso ya lo sabemos, no somos los adultos el modelo a seguir ideal, ¿no? El modelo a seguir es Miley Cyrus, el modelo a seguir es, no sé qué, Justin Timberlake, o sea, los que están de moda, esos personajes. Si esos personajes en algún momento envían un mensaje positivo frente a la vida, frente al proyecto de vida, frente a las posibilidades, frente a lo que decía también Gino, de que la vida no es color de rosa todo el tiempo, que sí hay que vivir la vida, y que bueno tomar el camino largo, pero que definitivamente no es un mar de rosas, pero que vale la pena ser vivida a pesar de esas dificultades. Entonces, en esencia, esto es el tema que hablamos del efecto papágeno. Esperamos haber tocado los temas que nos comprometimos, y quisiéramos cerrar con algún comentario, pregunta o recomendación del auditorio, si lo hay. Les saludamos a personas de diferentes partes de Latinoamérica. Elena Cortés, una gran colega, líder de la orientación en Panamá. Le agradecemos también a Teresita Toledo, que nos permitió hacer el empalme con Gino en Ecuador, en Guayaquil, Ecuador. María Guadalupe Domínguez, quien aparece aquí, también nos ha ayudado en este tema. Sinapro, que siempre nos da una mano muy importante con este tema del Zoom, para poderlo tener de manera ilimitada. Entonces, pues agradecemos de verdad muchísimo, vuelvo y digo, en nombre de Relapro, la Red Latinoamericana Profesional de la Orientación Relapro, pero también en nombre de otras redes, Buscando Ánimo, Fabiola Macías, con la red con la Asociación Mexicana de Profesionales de Orientación, AMPO, nuevamente a Gino Escobar, que ha sacado su tiempo para este aporte. Veo que, creo que Teresita iba a pedir la palabra. Teresita, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Perfecto, sí, perfecto. Nada, primero agradecerte por la invitación, y definitivamente es una temática que a la final no se le está abordando muy bien a nivel mundial, que en esta época de pandemia, y digo yo por ser directora de un centro de inclusión,
se la ha venido trabajando, pero considero yo que en lo presencial, en la educación presencial, muy mal abordada, desde el proyecto de vida también muy mal abordado, desde la orientación quizás equivocada, llenando quizás documentos, lo hablo desde mi país, Ecuador, documentos para presentarlos, pero muy mal abordada. Yo considero que se debe trabajar desde la prevención misma, desde las habilidades para la vida, desde el manejo de las emociones, desde los pequeños, a conocer, a canalizar, a manejar. Y me gustó mucho, aunque bien lo decían, que el tema de los pares es un tema que hay que cogerlo como pinzas, pero yo sí considero que si trabajamos con esto de una forma tan natural dentro de la escolaridad, vamos a aprender a identificar, ¿no?, estas alertas en cualquiera de nuestros compañeros y también dotarles a los docentes de estas alertas para poder hacer una intervención oportuna y temprana. Entonces te felicito y espero que esto se siga reproduciendo mucho más, estos espacios para seguir compartiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Teresita, desde Guayaquil, Ecuador, a todos nuestros panelistas, y finalizamos con esta presentación del portafolio de Relapo. Como les decíamos al comienzo, consideramos que el trabajo del orientador no es reemplazar al psicólogo, no es reemplazar a las instituciones externas, es hacer un trabajo muy articulado, pero también construir un modelo muy claro de qué es lo que entendemos nosotros por orientación para el bien vivir, que es nuestro tercer capítulo, orientación para la vida interpersonal. Obviamente tiene que ver mucho con el tema de la educación emocional, pero consideramos que más desde la investigación que hemos realizado teórica tiene que ver con estilos de vida. Se ha hablado mucho de estilos de vida saludables. Ahorita nosotros queremos hablar de estilos de vida con sentido ético. Y eso tiene que ver con lo que hemos llamado orientación para el bien vivir, que no es solamente el bienestar, el bien tener, sino el bien vivir. Construir esos proyectos de vida de manera integrada que nos permitan realmente vivir una vida con sentido, con un sentido ético. Entonces creo que este conversatorio ha sido muy enriquecedor. Nuevamente les agradezco, no sé si alguno de sus panelistas tiene algún comentario final, porque tampoco queremos avanzar mucho el tiempo, tampoco vamos a agotar el tema, seguramente les vamos a consultar en nuevas oportunidades. Y muchísimas gracias, Leonardo, Fabiola, Gino en Guayaquil, Ecuador, Fabiola desde México y Leonardo Aja desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, saludos a todos. Lo mismo, para mí un gusto y un placer haber podido participar de esta actividad. Me siento honrado y, como yo digo siempre al final de todas mis intervenciones, yo no espero que esto les haya gustado, espero más bien que les haya servido. Muchas gracias. Bueno, con seguridad, Leonardo, nos ha servido, y más que todos nosotros nos sentimos muy honrados por la presentación de panelistas de tan alto nivel que han dedicado este tiempo. Vamos a tener disponible este programa en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, para que, bueno, los orientadores que crean que les puede servir, pues hagan uso adecuado de este material. Nos vemos en una nueva hora del Tinto con Amílcar Gurnal. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde y un abrazo latinoamericano. Los queremos desde la red latinoamericana Relapro. Estamos siempre en contacto. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, Amílcar. Muchas gracias. Jairo, muchísimas gracias a Sinapro nuevamente. Adiós, gracias. Saludos, saludos. Un abrazo a todos, un abrazo bien. Un abrazo, gracias. Bueno, estamos en contacto. Ok, perfecto.